Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un abrazo grande para ustedes. Como siempre es un gusto y un placer poderlos acompañar. Estamos nuevamente con una programación desde Tu Cancha, en donde enfocamos y tratamos sobre los temas de la ciudad de Quito, sobre todo con candidatos a alcaldes para la capital de los ecuatorianos. El día de hoy nos acompaña Omar Ceballos, el ex candidato por Centro Democrático, quien es uno de los personajes que tiene un conocimiento importante de la ciudad. Además de eso, hoy vamos a enfocarnos un poquito en el deporte, que él lo conoce también de muy buena manera. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a Omar Ceballos, que está con nosotros y ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación para dialogar de la capital. Bienvenido, Omar. ¿Cómo está? Gracias, Un gusto. gracias Jorge, gracias por la invitación y siempre presto para conversar de todos los tópicos que al público le interesan, ¿no? Muchísimas gracias. Solamente una introducción nada más a Omar. Tuve la oportunidad de conocerlo como presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha. Compartimos algunas vueltas ciclísticas, que es una pasión que creo que tenemos ambos, ¿no? Así es. El deporte y el ciclismo, sobre todo, Omar, porque el ciclismo es parte de nosotros. Para quienes no conocen la trayectoria deportiva de Omar Ceballos, uno de los principales andinistas, ¿no? Así fue. Del Ecuador hace algunos años, Omar. Cuéntanos cómo nació esa pasión. Varios años. Bueno, la pasión del andinismo nace desde muy temprano, a la edad de 7, 8 años. Un hermano mío me llevó ya a Cruz Loma, porque además vivíamos cerca del centro histórico. Yo soy una persona que vivió toda la vida en el centro histórico, hasta reciente nomás. Y comenzamos a caminar por Cruz Loma. Luego mi hermano, que era muy aficionado al montañismo, ya me llevó a coronar el Rujo, creo que a la edad de 12 o 13 años. Y luego en el colegio, a los 15, 16 años, ya pude coronar el Cotopaxi. Entonces ahí nació una pasión, porque realmente este deporte a uno llega a tener un apasionamiento muy fuerte, ¿no? Además de que la hermandad, la solidaridad que existe entre los deportistas del andinismo es inigualable. Entonces nació esta pasión por el deporte del andismo, que me llevó a hacer muchas cumbres, muchas hazañas, muchas conquistas en materia del andinismo, que por los años 80, 81, 82 fuimos, creo, catalogados uno de los mejores deportistas de esta rama del andinismo. Esto luego me llevó a ser dirigente, y de ahí es cuando me desvío para el tema dirigencial deportivo. Pero básicamente es la pasión que tenía yo por subir las montañas, ¿no? Qué bueno que esa pasión le haya abierto las puertas además a Omar para el tema deportivo, ¿no? Omar Ceballos fue presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, fue ministro del deporte también, ¿no? En la época de Alfredo Palacio, así que conoce mucho del deporte. Bueno, entremos en materia, Omar. Seguramente la cumbre más alta y más difícil será si corona en la elección y llega a la alcaldía de Quito, ¿no? Hay tanto que hacer en esta ciudad, Omar. Sí, sin duda alguna, como en el andinismo, no solamente hay que llegar a la cumbre, todo el esfuerzo que se haga llegar a la cumbre, no, sino más bien mantenerse, tener las fuerzas para poder bajar en el tema del andinismo. Y en el caso de Quito es llegar a la alcaldía, pero con una visión clara de lo que se quiere hacer en la ciudad. Porque no solamente es cuestión de ganar la alcaldía, ya nos ha pasado en las últimas 4 o 3 alcaldías que han ganado la alcaldía con los votos de los quiteños, pero el momento de administrar, el momento de decidir las cosas, se lo hace de una manera antitécnica, y ahí el problema de la ciudad, que realmente está con una serie de problemas por resolverse. Quito está realmente en una situación muy, muy compleja, porque no ha tenido una planificación adecuada desde hace muchos años. Creo que el último planificador de la ciudad fue don Rodrigo Paz Delgado, con quien yo conversaba mucho sobre el tema de la ciudad. Creo que ahí fue la última planificación a largo plazo que se dio. Entonces, lo que primero hay que hacer es sí ganar la elección, como lo vamos a hacer en este febrero, y luego tener siempre claro qué es lo que vamos a hacer, a dónde queremos llevar en la ciudad, para de ahí que nazca todas las estrategias, los objetivos, los planes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, usted como concejal ha tenido la oportunidad de formar parte además de algunas comisiones, Omar, la comisión económica, la comisión de obras. Y bajo esta experiencia, ¿qué le dice a usted? ¿Cuál es el problema que hay que atacarlo de raíz, por ejemplo, dentro de la parte económica? Hay mucha gente que dice que hay recurso en Quito, pero que no se lo sabe utilizar. Desde la obra pública, que no hay una planificación en torno a cómo se realizan las obras. Este tema del pico y placa, de la revisión vehicular, todos estos temas que caotizan de alguna manera el diario vivir de los quiteños.
Sí, yo creo que uno de los temas importantes que debe conocer la ciudadanía y que ahora tiene la oportunidad de entre algunos candidatos escoger es el hecho de que quien debe administrar la ciudad debe tener experiencia, debe tener capacidad, que creo que está demostrada en el caso mío por las dos funciones anteriores de ministro y de presidente de concentración, y el conocimiento de lo que pasa en la ciudad, que es lo que me dio estos 3 años de concejal. Sin duda alguna, todos los problemas creo que se pueden resumir en 3 o 4 ejes fundamentales que tienen que ver con la capital de la ciudad, de los ecuatorianos. El primero, sin duda alguna, es movilidad, que es una competencia directa del municipio de Quito. El otro eje tiene que ver con el tema ambiental, por ejemplo, en la ciudad de Quito el tema de basura no está definido todavía. Tenemos que tratar de ver cómo colaboramos y cómo ayudamos en el tema de la seguridad. Esto es un tema muy importante que tenemos que tratarlo. Y lo otro que yo diría es que también es absolutamente importante es el tema de la falta de empleo que hay en la ciudad. Por lo tanto, son ejes que se tienen que desarrollar, pero con una planificación, con una visión clara de a dónde queremos llevar la ciudad. Y creo que justamente lo que eso ha faltado. Se han dado muchas improvisaciones que lo que han hecho es tapar huecos una vez, abrir otros por acá, definir políticas para muy corto tiempo. El tema de la basura, por ejemplo, yo desde hace 3 años estoy diciendo que ya debemos tener un modelo de gestión para el manejo de residuos sólidos. Hasta ahora no se termina de hacer este modelo de gestión. Es decir, hay muchas cosas por hacer, pero creo que lo fundamental es que el alcalde tiene que tener la experiencia, la capacidad, el conocimiento y una visión clara de a dónde llevar a la ciudad. Si no, va a pasar lo mismo que ha pasado en estos últimos 15 años. Más allá, Omar, de que todos los candidatos responden a un partido, a un movimiento, ¿cómo despolitizar las decisiones de los entes gubernamentales y en este caso del municipio? Porque se politiza absolutamente todo. Entonces, como no es de mi bancada, como no es mi amigo, como es mi enemigo político, no le vamos a dejar hacer nada. ¿Cómo sacar esa idea que tenemos ahora que no permite trabajar? Primero te felicito por la pregunta, Jorge, porque incluso en otros programas que son muy políticos no han hecho esta pregunta y yo tengo una idea clarísima frente a esto. Para mí, como la tuve también en el tema de la dirigencia deportiva, yo creo que el daño que hace la reelección de los mandantes es un daño terrible para la ciudad, para el país y para la sociedad en general, porque llega a tomarse decisiones solamente pensando en el tema político. Es decir, yo gano la alcaldía, y ya hemos visto las últimas 2 o 3 alcaldías que ha pasado lo mismo, gano la alcaldía, no tengo los funcionarios adecuados, porque los funcionarios que escojo son por compromisos que he adquirido en la campaña, y pongo estos funcionarios, más no pienso en la ciudad. Y lo que comienzo a hacer es a tomar decisiones que son antitécnicas, que pasan solamente por una acción política. Entonces, ¿a qué barrio le atendemos? Al barrio que me ayudó a ganar las elecciones. No, pues si toda la ciudad necesita atención. Por lo tanto, yo he planteado de que incluso se podría tratar de ver que el periodo de un alcalde, de un prefecto o de un concejal dure 5 años o tal vez 6 o los mismos 4, pero que no haya la reelección. El momento que no haya la reelección, yo creo que las decisiones se van a tomar más técnicas que políticas. Y permíteme, Jorge, poner nuevamente como ejemplo la administración de don Rodrigo Paz Delgado. Don Rodrigo Paz Delgado estuvo 4 años nomás. No necesitó más que 4 años para dejarle a esta ciudad, creo que con una planificación buena. Él ya pensó en el tema de agua potable de Salvefacha, que va con el agua potable hasta toda la parte de Calderón. Ella pensó en el transporte eléctrico, por eso dejó iniciado todo lo que tiene que ver con el trolebús. Yo no me explico cómo otros alcaldes después, teniendo todo un sistema ya de catenarias, se pusieron a comprar buses a diésel, ¿no? Entonces, por ahí pasan las decisiones. Las decisiones tienen que ser técnicas. Mira lo que está pasando con el metro, Jorge. Se autoimpusieron una fecha, el gerente se autoimpuso una fecha, que en diciembre hay que mover el metro. A mí que comience a moverse el metro el 21 de diciembre me parece más un capricho que algo que tenía que hacerse. Creo que es un tema antitécnico lo que van a hacer en este diciembre, ¿no? Bueno, hay que ver qué alcalde inaugura el metro, ¿no? Bueno, seguramente seré yo, ¿no? Ojalá que sea así, Omar, porque esa es una obra que está estancada para la ciudad y que de alguna manera también puede ayudar a uno de los ejes de los que usted hablaba, ¿no? El dar trabajo a la gente y el permitir que el quiteño tenga movilidad también, porque hay mucha gente que ha dejado de trabajar en las noches, por ejemplo.
Ha dejado de trabajar en las noches porque no tiene cómo regresar a su casa, porque no tiene cómo movilizarse, porque no tiene seguridad dentro de los medios de transporte. Hablemos un poquito del tema del deporte y la recreación. Parques botados en Quito, parques en mal estado, mucha inseguridad dentro de los parques. ¿Qué hacer, Omar, para que los parques se reactiven, para que estos espacios verdes vuelvan a tener una vida sana en la capital? Yo en esto siempre he manifestado, no, ni siquiera voy a plantear lo que voy a hacer, sino voy a plantear lo que yo ya hice como ministro de Deportes. En el tema de los parques, del espacio público, los ciudadanos tienen que apropiarse de esto. ¿Qué es lo que hice yo cuando fui ministro de Deporte? Generar un programa que se llamaba Ecuador en Acción. Lo generé no solamente por el tema de la recreación, sino lo generé por un tema que es absolutamente grave, que es las enfermedades cardiovasculares. Incluso en el año 2020, con la pandemia a su máxima expresión, la primera causa de mortalidad en el país fueron las enfermedades cardiovasculares. Esto se ataca solamente con actividad física. Y cuando nosotros necesitamos actividad física es que tenemos que hacerla en los parques. Los países del Oriente, sobre todo, están dándonos un ejemplo de qué hacer. Japón, China, Tailandia, todos ellos ocupan el espacio público en las tardes y esto hace y colabora sin duda alguna a combatir la inseguridad. Porque el rato que los parques están ocupados, pero obviamente para ocuparse tienen que estar en buen estado, tienen que estar bien iluminados, tiene que tener la seguridad que se va a tener para que no exista la delincuencia ahí. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Yo voy a sacar de la empresa de obras públicas a la gerencia de parques y jardines y voy a juntar con la dirección de deportes, porque a veces se cree que la dirección de deportes del municipio tiene la responsabilidad de organizar campeonatos. No. La Dirección de Deportes del municipio no tiene esa responsabilidad. La organización de campeonatos está en el sector privado, en las federaciones provinciales, en la concentración deportiva de Pichincha, en las asociaciones. Ahí está la responsabilidad de la organización de campeonatos. Pero la responsabilidad del municipio a través de la Dirección de Deportes y Recreación es justamente dar la cultura física, la recreación en todos estos espacios. Entonces habrá que hacer más bien una unidad de esto, habrá que hacer una unidad. Por un lado, en la empresa de obras públicas creo que no le dan la importancia debida a la gerencia de parques y jardines, hay que darle mucho más protagonismo y evidentemente cuando nosotros juntamos el espacio público con el deporte vamos a combatir creo que el primer problema de la ciudad y del país, que es la inseguridad, ¿no? Ojalá que así sea, Omar. ¿Cómo despolitizar también las ligas barriales? Es otro tema que ha sido politizado, es otro espacio que ha ganado la política más que el deporte, y eso ha hecho también que se descuiden en muchas ocasiones del verdadero objetivo que tiene una liga barrial acá en la capital de la República. Sí, yo creo que se debe quitar este clientelismo que existe en las ligas barriales, pero este clientelismo es producto de los actores de turno, ¿no? Yo tuve la suerte de estar ya en la Comisión de Deportes los últimos 6 meses de concejal y lo primero que hice es hacer una distribución equitativa de los recursos. Eso me parece que es lo primero que se tiene que hacer. O sea, y esto también lo hice yo cuando estuve en el Ministerio de Deportes con muy poquito presupuesto, pero recordarás, Jorge, que en esa época llegaron unos contenedores donados por China para las unidades educativas. Iban a ser usados en campaña política. Yo lo que hice es una distribución equitativa a todos los planteles educativos del país. Llegué a 7.500 establecimientos educativos, con diferentes niveles de kit deportivos, porque no es lo mismo entregar un kit deportivo al Colegio Mejía, al Colegio Montúfar, que a un colegio que tiene mucho menos alumnos. En el tema de las ligas barriales, lo primero que hice yo es, a ver, ¿cuál es el presupuesto para el siguiente año de las ligas barriales en general? Me dijeron 4 millones. Digo, ¿cómo ha estado el histórico? El histórico es que en una zona de Quito se invirtieron cerca de 2 millones solamente en una zona de Quito. En las ligas rurales no se invirtió nada. Entonces, esto es lo que primero cambié. Dije, a ver, 4 millones de dólares de ahí para las ligas barriales este año, 2022, entonces distribuyen 1 millón para el sur, 1 millón para el centro, 1 millón para el norte y 1 millón para las ligas rurales. Luego de esto hay que ver las prioridades, las necesidades. No es posible, y esto ha pasado, de que una liga que ya está bien dotada, con cancha sintética, con cerramiento, con baterías sanitarias, con todo, también le demos otra obra más cuando creo que es lo que menos necesita. Mientras tanto hay otras ligas que no tienen ni siquiera una batería sanitaria. Entonces pasa
por la democratización, primero, del presupuesto, y segundo, por la priorización de las obras en cada una de las ligas barriales. Y obviamente, si es que nosotros eliminamos la reelección política, vamos a tratar de que estas elecciones sean técnicas, ¿no? No para verle al barrio, como este barrio es mucho más populoso, entonces a este le voy a volver a dar otra cancha sintética aunque tiene solo uno. Y si no, podemos ir a ver algunos sectores en la parte, sobre todo noroccidental de Quito, hay varios sectores donde hay más canchas sintéticas y a 3 o 4 cuadras de una cancha que no le han dado nada, ¿no? Claro, es increíble realmente, ¿no? Ha faltado ahí parte técnica para esta distribución. Hay algunos otros temas deportivos dentro de la ciudad. Ciclopaseo, ¿se lo ha manejado bien? ¿Se lo ha manejado mal? ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo optimizarlo, Mar? Yo creo que el ciclopaseo se debe continuar. Es una actividad que se hace todos los domingos, que hay que mantenerlo, pero no así el tema de las ciclorrutas. Las ciclorrutas, yo estoy totalmente a favor de que hay que apoyar a la movilidad alternativa, hay que incentivar que la gente se mueva en bicicleta, se mueva caminando. Para esto habrá que tener varias decisiones en el municipio. Yo sueño en esta ciudad de los 15 o 30 minutos para que un ciudadano no tenga que moverse más allá de ese tiempo para hacer sus gestiones. Esto se lo puede hacer a través de caminar o de la bicicleta. Pero lo que no estoy de acuerdo es que se haya puesto ciclovías desde hace 15 años y que después de un tiempo se retire porque no se han usado. Entonces, lo que hay que hacer es primero la planificación. ¿Por dónde puede ir? Sí puede ir una ciclovía, y te puedo nombrar ejemplos. Me acuerdo que en la calle Ulloa, hace más de unos 10 años y pico, se puso una ciclovía, por esa calle Ulloa no pasaba uno. ¿Qué pasó? Se tuvieron que retirar todos esos como volardos, no eran ni siquiera volardos, sino las cosas plásticas, que me imagino que quien vende eso sí se hizo su agosto, ¿no? Estaba feliz, pero eso es lo que está mal, o sea, no pongamos donde no se necesita una ciclovía. Creo que se necesita hacer un programa de ciclovías adecuadas. El ciclopaseo hay que hacerlo, el ciclopaseo hay que mantenerlo, porque es parte de los incentivos que debería hacer el municipio para que todos los ciudadanos hagan al menos unos 30 minutos de actividad física todos los días. ¿Puede caminar Quito a ser una ciudad que utilice la bicicleta como medio alternativo? ¿O es difícil, Omar, por el tema de la forma, de la manera en que está concebida la ciudad? Yo creo que es un poco complicado el tema de un uso generalizado de la bicicleta por la topografía de la ciudad. Pero sin embargo, en todo el tema del hipercentro y todo el tema del sur de Quito, donde hay mucha planicie, creo que ahí es donde se debe apuntar a que esto se vaya motivando y se vaya incrementando. Pero hay que incrementarlo, como te digo, en avenidas, en sitios en donde sí se esté usando estas ciclovías. Podemos decir claramente en el tema de la Cardenal de la Torre en el sur de Quito, por ejemplo, es muy poco la utilización de la ciclovía, y una calle, una avenida que era ya de por sí estrecha, se le puso una ciclovía y claro, complica más. Entonces hay que ir analizando en dónde tienen que ir estas ciclovías, que yo creo que sí hay que hacerlas, pero con una planificación que no sea que después de 2 años o 3 años tengamos que retirar y toda la plata que se ha hecho para generar esta ciclovía se va al tacho de la basura, ¿no? ¿Qué hacer con el Parque Bicentenario? Porque todavía no es un parque, sigue siendo un ex aeropuerto. Todavía no hay una planificación, todavía no hay una realidad de lo que en verdad se quiere hacer con este gran espacio y muy bonito y además muy bien ubicado que hay en el norte de Quito. Ahí hay que hacer cosas que yo, una de las cosas que más creo que están en mi forma de ser, es que hay que ser mucho más prácticos que idealistas, ¿no? Ahí se ha hecho varios concursos de lo que habrá que hacer en el Parque Bicentenario. Alguien propuso unas lagunas, alguien propuso que hay que hacer, incluso alguien propone una pista para autos, cosas de estas, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es activar a los ciudadanos que están alrededor a que usen el Parque Bicentenario. Ahí hay varios galpones abandonados que yo pensaría que a la concentración deportiva de Pichincha habría que desconcentrar, usando la palabra de concentración. Concentración Deportiva de Pichincha, que es la cuna de los deportistas de este país, no tiene más potencialidad
Porque ya para las personas que están en Carapungo, que están en Carcelén, no se puede movilizar a la Vicentina. Lo propio desde la Ecuatoriana o desde Fundeportes no se pueden motivar. Yo pensaría que con el presidente de la concentración, quien esté de presidente, se debería hacer dos polos de desarrollo deportivos, tanto al sur como al norte. Y estos galpones, algunos abandonados de las empresas aéreas, se podrían usar, por ejemplo, una de las cosas que más logros ha dado al país es la halterofilia y las artes marciales. Son deportes que han dado muchos logros al país. ¿Por qué no pensar en tener en estos espacios, de estos galpones, también estos gimnasios deportivos? Además de que hay que ver qué se hace con toda la pista, del antiguo aeropuerto, porque es un asfalto de un volumen bien alto, ¿no? O sea, claro, solo levantar ese asfalto ya es bastante costoso. Entonces, lo que sí hay que hacer poner soluciones prácticas que sean viables y posibles de hacer en corto tiempo, ¿no? Es una muy buena idea realmente, Omar, esta que usted plantea dentro de la utilización de todo ese terreno. El sector mismo, ¿no? El sector se murió porque antes había alquiler de vehículos, había florícolas, pero con la salida del aeropuerto de ahí el sector murió y se hizo muy peligroso además, ¿no? En la noche es un sector botado, es un sector realmente bastante peligroso. Hablemos de otro de los proyectos que mucha gente habla en estos últimos tiempos, el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Qué hacer, Omar? ¿Remodelarlo? ¿Trasladarlo? ¿Cómo podemos tener un mejor uso de ese espacio para la capital de la República? A ver, este espacio es uno de los espacios más bonitos que existen en el mejor sector de la ciudad. Yo, cuando hice el libro de la concentración deportiva de Pichincha por los 80 años, veía en la historia que aquí al presidente de concentración que aceptó este estadio con canje del Estadio Arbolito, le declararon persona no grata de la concentración. Yo ya en el año 2003 dejé planteado toda una maqueta de la remodelación del Estadio Atahualpa. Yo creo que hay que remodelar el Estadio Atahualpa, es un ícono para la ciudad. A todos los estadios de este nivel en el mundo, casi nadie ha pensado en trasladarlos o botarlos totalmente, o votaron totalmente en otros países, pero porque tenían los recursos, como el estadio de Wembley, por ejemplo. Pero hay otros estadios que más bien se los remodelaron, como el Bernabé de Madrid. El estadio de Atahualpa hay que remodelarlo. Yo dejé ya una idea que era muy factible, el que se haga subsuelos de parqueo, se haga un área comercial desde el nivel 0 hasta donde está la visera, y luego de esto se haga unas oficinas suite que cuando yo lancé la idea ya había muchos interesados. Entonces, al estadio hay que renovarle, hay que darle toda una nueva visión también de lo que se puede hacer. Ahí puede haber cines, puede haber restaurantes, puede haber una serie de cosas que sean un imán para que la gente vaya allá. Y con esto pues tendría vida el estadio, porque si no le renovamos, seguramente va a haber menos partidos de fútbol ahí. No nos olvidemos que ya dejó de ser la casa de la selección, lastimosamente dejó en estas eliminatorias de ser la casa de la selección, cuando en ese estadio se jugaba todos los partidos de eliminación. Esto debería volver a ser ahí, porque creo que es el estadio llamado a ser ese escenario icónico en donde clasificamos por primera vez al Mundial, etcétera, ¿no? Pero hay que remodelarle, es un área hermosa en la ciudad de Quito. Yo no pensaría de ninguna manera de cambiarle, peor aún de derrocarle, ¿no? Bueno, hay una ordenanza que le brinda el usufructo de la publicidad interna de Deportivo Quito. Es una ordenanza municipal. Se puede hacer algo con eso, precisamente para que varios otros equipos puedan utilizarlo, ¿no? Obviamente sí hay un perdedor en eso, que podría ser el Deportivo Quito por este tema, pero creo que muchas voces hablan de eso, ¿no? De tratar de que se administre de otra manera estos recursos que genera el estadio. Ese fue uno de los motivos por los que la federación también salió, Omar. Sí, es uno de los motivos por los que habíamos hablado, ¿no? Pero Jorge, no es una ordenanza. Por eso es que nadie ha podido decidir o tomar un trámite sobre el tema, ¿no? El Estadio de Atahualpa es un canje, porque nunca fue municipal propiamente, construyó el municipio, pero cuando hizo esta permuta, realmente es una permuta entre el Estadio del Arbolito y el Estadio de Atahualpa, hay esta escritura pública, no es una ordenanza, no es una escritura pública. En la escritura pública, en unas cláusulas dice
que la publicidad, el beneficio de la publicidad interna será al Deportivo Quito por llevar el nombre de la ciudad. Entonces no se puede cambiar por ordenanza esto. Ajá. Es parte de los condicionamientos de la permuta esta. O sea, por lo tanto, la propiedad o sea, el beneficio de esa publicidad es exclusivo del Deportivo Quito, ¿no? Y eso no se puede cambiar de ninguna manera. No se podría, si el estadio se remodela y cambia de nombre. Se podría hacer algunas cosas, pero ahí lo que más bien yo he tratado siempre cuando estuve de presidente de la concentración, lo que era es más bien ponernos de acuerdo con el Quito. O sea, a ver, vamos, ¿qué hacemos? Si la publicidad está esto, tú no tienes posibilidades, ayudemos a los otros equipos, debemos ver cómo hacemos, ¿no? Creo que pasa por ahí qué hacer con esto de la publicidad. Pero es una cláusula dentro de la escritura de donación o permuta del Estadio Perfecto, Olímpico. gracias por aclararnos, porque Omar nos puede aclarar desde el sitio de concentración y desde el sitio del municipio, ¿no? Cómo se manejó este tema. Muchas veces hay una discusión en ese sentido, se piensa que es una ordenanza y no es una ordenanza, porque finalmente ordenanza Podríamos haberlo se tratado. cambia por otra ordenanza, ¿no es Así cierto? Es así como Se funciona. le puede reformar, se le puede hacer cualquier. Exacto. O sea, hasta una ordenanza se podría haber interpretado. Exacto. Interpretado. Exactamente, es así. Bueno, ¿cómo mejorar la movilidad, Omar? Porque eso obviamente puede generar una ciudad nocturna. Hoy Quito ha dejado de ser una ciudad nocturna. La gente a las 6 de la tarde, 7 de la noche está metida en sus casas por el tema de la inseguridad, por el tema del transporte también, ¿no? Entonces pierden, por ejemplo, en el ámbito deportivo, las canchas sintéticas, pierden absolutamente todos quienes quieren generar un recurso a esa hora. ¿Cómo mejorar esto y cómo darle la seguridad a la gente de que puede utilizar el transporte público? Primero, se tiene que entender la dinámica de la ciudad, que es lo que ha faltado. No se lo ha entendido como debe ser. Yo justo estaba en unos foros de algunos sectores femeninos, de mujeres, que dicen, vea, concejal o candidato, el porcentaje de mujeres que trabajan en restaurantes, en bares, en este tipo de locales de servicio, trabajan hasta las 10 de la noche, hasta que se cambien, hasta que se laven y vayan a un transporte público, son 10:30. Entonces, el transporte público no puede ser que se termine a las 10 de la noche. Lo propio pasa en algunas universidades. En algunas universidades las clases terminan a las 10 de la noche. Una de las decisiones que se las tomó cuando estaba en la Comisión de Movilidad es justamente que el metro, que en su principio iba a estar con horario hasta las 10 de la noche, se amplíe hasta las 11:30 o 12 de la noche, ya veremos cuál es la decisión final, pero se tiene que pensar en eso. ¿Y qué hay que hacer? Hay que tratar de que en este transporte público, sobre todo en la noche, esté la gente de seguridad. Yo pienso poner a los agentes metropolitanos de control en varios horarios a que estén en el transporte público. Si bien es cierto, no tienen una autoridad como para detener a un delincuente o como para llevarle a algo de fragancia, pero yo sí creo que puede surtir una especie de disuasión cuando alguien ve a alguien uniformado que está en el transporte público. Entonces, este transporte público nocturno debe tener la presencia de guardias o de agentes de control, alguien para que el propio delincuente ya no se anime a delinquir en este espacio público, ¿no? Hay muchos aspectos en donde se puede generar trabajo, Mar, ¿no? El deporte, por ejemplo, es uno de ellos. Usted decía la activación en cada uno de los barrios, todo esto que implica también el tema de la seguridad en la noche, puede dar trabajo a muchas personas, la optimización del personal que hoy está dentro del municipio. ¿Cuál es la imagen que usted capta que la gente tiene del trabajo del municipio de Quito en estos últimos años, Omar? Bueno, yo creo que la gente, los ciudadanos de Quito están realmente decepcionados de lo que ha pasado en el municipio desde hace algunas alcaldías. Lastimosamente nos hemos ido en la votación por experimentos nuevos, ¿no? Primero estábamos muy cercanos a un gobierno que manejaba un partido único y claro, por ahí fueron las decisiones de los ciudadanos, pero luego venimos con una ilusión de discursos modernos, discursos jóvenes, de propuestas a veces, yo digo incluso irreales, porque una cosa es estar en campaña y otra cosa estar dentro del municipio viendo lo que sí se puede hacer o lo que no se puede hacer. Y luego pues ya me parece para mí en las últimas administraciones, sobre todo esto de que los ciudadanos se dejen omnibular por shows,
por cantantes, por tecnocumbia, por todas esas cosas, creo que le ha pasado factura a la ciudad de Quito, una factura bastante grave, y creo que el ciudadano en sí, en estos momentos, está con una apatía de la política, está con una decepción, no creo que saben por quién votar, por eso es que yo creo que deben reflexionar mejor y votar por la experiencia, por la capacidad y por el conocimiento, ¿no? Omar, ¿por qué la gente tiene que votar por Omar Ceballos en estas elecciones para la alcaldía de Quito? Yo creo que la gente debe votar por Omar Ceballos, primero porque sin duda alguna tengo una pasión, un cariño, esa pasión que tenía por el montañismo, una pasión por mi ciudad. Yo soy una persona que nació en el Hospital Militar Antiguo, viví la infancia en el centro histórico de Quito, la adolescencia en de los barrios más populares o tradicionales de Quito, que es San Juan. Estudié en una escuela fiscal, Eloy Alfaro, y en el colegio emblemático Montúfar. Vengo de una familia de clase media, entonces yo conozco lo que pasa con la clase media, con la clase pobre, y he tenido la suerte a través de las diferentes funciones de relacionarme con todos los niveles de la sociedad y poder entender. Yo creo que esta experiencia que tengo, creo que es lo que le hace falta a la ciudad para administrar, ¿no? Ojalá que sea así, Omar. Les deseamos muchísima suerte en este caminar político, porque aparte de capacidad se requiere mucha suerte también para que las cosas salgan bien y para que todas las situaciones que uno se plantea se puedan cumplir. Que no sea la primera y la última. Acá lo esperamos, Omar. Esta es su casa. A las órdenes, Jorge, siempre a las órdenes, de cualquier manera, como alcalde, como ex directivo, como de cualquier manera podemos conversar de muchos tópicos. Muchísimas gracias. Omar Ceballos con nosotros acá, es candidato a la alcaldía de Quito por el Centro Democrático, estará terciando Lista en las 1. elecciones, lista 1, ¿no? Muy bien. Estará terciando en las elecciones que se realizarán en febrero de 2023. Ya estamos muy cerquita, ¿no? Para que ustedes se vayan enterando un poco también de los proyectos que quieren cumplir acá nuestros candidatos, y ver pues qué candidato es el mejor para escogerlo para la alcaldía de Quito. Quito necesita de mucha responsabilidad nuestra en el voto, muchísima responsabilidad. Eso es importante decirlo. Nos veremos la próxima semana aquí en Desde Tu Cancha, a través de nuestras plataformas Tu Cancha S y Tu Cancha TV. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo, hasta la próxima, que la pasen bien.